Hoy venimos hasta la comarca del Pallars Jussá, en la provincia de Lleida, y vamos a recorrer su recientemente inaugurada vía ferrata, llamada la Paret de las Arcades. Dejamos nuestros coches en el aparcamiento habilitado para el evento y vamos caminando en dirección a los túneles. En unos 2 minutos estamos en el inicio. Aquí pasamos por fuera del muro protector de la carretera y ya podemos ver el cartel de inicio y el cable de vida que nos acompañará durante todo el recorrido. Al ser una vía ferrata de fácil acceso, hoy contamos con la colaboración de Diana y Víctor para hacernos el reportaje fotográfico. Empezamos por un pequeño flanqueo hacia la derecha que no tiene mayor dificultad y nos sitúa en un puente de tablón de madera de 4 metros. Un nuevo flanqueo a la derecha y llegamos a una bifurcación. Si seguimos ascendiendo, iremos al tramo K2. Si seguimos por el tramo de la derecha, iremos al desplome considerado K4 y parte más complicada de este recorrido. Tras superarlo, ahora viene un puente nepalí de 11 metros, instalado en una de las aperturas del túnel. Descendemos unos metros y nuevamente un flanqueo a la derecha, para llegar a un puente colgante de 10 metros, construido muy cerquita del agua. La salida del puente colgante es un poquito desplomada. Enseguida llegamos a lo que podría ser el paso estrella de esta vía, un espectacular péndulo donde tendremos que estar atentos para agarrarnos a la grapa si no queremos volver para atrás. El péndulo es opcional y repetible todas las veces que se quiera. Si no queremos tirarnos, podremos pasar por un puente de madera que hay a nuestra izquierda. Ahora toca un corto flanqueo a la derecha y una sencilla subida vertical que nos sitúa en el final de la vía. Una vez que lleguemos al cartel de final de la vía, solo tenemos que seguir el camino, que más o menos en unos 20 minutos nos dejarán en el aparcamiento e inicio de nuestra aventura. En mi opinión, vía ferrata para todos los públicos, ya que los 2 pasos difíciles del desplome y del péndulo son opcionales. Y para despedirnos, unas breves imágenes grabadas desde el aire.